Radio Anime Teciutlán presenta Radio Anime Teciutlán presenta Foro Anime con Miguel Gallegos. Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de las diferentes plataformas y redes sociales que nos encuentran como Radio Anime Teciutlán y también en nuestra página web www.radioanime.com.mx? El día de hoy tenemos un invitado aquí en cabina, nos acompaña uno de los organizadores del evento Trail 9 Manantiales. Pues antes que nada, bienvenido. Hola, aquí ¿qué tal? a tu estudio. Si nos das tu nombre completo, por favor. Sí, soy Jesús Ruiz Vandala y vengo representando a Toda Montaña para platicar con ustedes sobre este trail que se va a llevar a cabo el domingo. Muy bien, pues es un evento, antes que nada bienvenido, es un evento muy interesante. Tuvimos la oportunidad de ver la nota a través de un compañero de aquí de los medios de comunicación, el buen Antonio Manilla, al cual le enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Sí. Y se nos hizo muy interesante. Platícanos acerca de este evento. Nos comentabas detrás de cámaras que es la primera edición por parte de su organización de ustedes. Así es. ¿Cómo han visto la respuesta del público? Sabemos que ahorita el deporte, lo platicábamos detrás de cámaras, por la pandemia, pues el deporte nos ha servido mucho para el desestrés, para mejorar nuestra salud, mejorar nuestra condición física, y ha ido en aumento. Lo vimos por ejemplo con los amigos de Teciubike, que organizan sus eventos de ciclismo y que han tenido bastante afluencia. Ha habido diferentes trails aquí en la región que también hemos visto que han tenido bastante respuesta, sí. Y eso es muy bueno. Y hoy surge este trail aquí en el municipio hermano de Chignautla. Platícanos un poco acerca de la organización de este evento, okay. De cómo va a ser, cuáles son las categorías, si todavía tienes lugares, y si puede a la gente que le gusta ver todo este tipo de eventos deportivos, si pueden asistir. Platícanos un poco acerca de eso. Sí, claro. Bueno, Toda Montaña lo que busca es esto, ¿no? La convivencia en familia y esta sana competencia entre todos, y sobre todo con uno mismo, ¿no? Entonces, como platicábamos, como bien dices hace un rato, definitivamente la pandemia nos había pues definitivamente nos encerró, ¿no? Y muchos hemos buscado esta apertura a través del deporte en diferentes áreas, en cómo nos vuelve a unir, ¿no? Teniéndonos ahí, conviviendo unos con otros. Y efectivamente ha habido muchos trails a lo largo de todos estos meses. He visto muchas personas cercanas a mí que se han animado a participar en varios de ellos, y son cada 8 días, cada 15 días, y entonces es sorprendente ver cómo ha florecido, ¿no? O ha aumentado esta afluencia. Nosotros hemos tenido una respuesta muy positiva por parte de la población, y eso que como decíamos, ¿no? Es la primera vez que lo organizamos en Chignautla. Esto porque queremos impulsar la región, sobre todo porque los manantiales están súper impresionantes, ¿no? Los han estado arreglando. También es esta idea del ayuntamiento que tiene el impulsar el deporte, la parte de la salud sobre todo, y el presidente nos ha apoyado bastante bien. Por lo tanto, la respuesta ha sido muy favorable. Incluso ahorita ya estamos como en el 80-85% ya de personas inscritas. Entonces, por supuesto, están todos invitados, ¿no? A que puedan participar, ustedes, todos los que gusten, ahí vamos a estar. Entonces pueden buscarnos en las redes sociales como Trail 9 Manantiales, o ir o pedir ahí la información, y les damos con gusto el seguimiento que cualquiera pueda solicitar. Muy bien. Vimos también que vienen corredores de toda la República. Sí. Y eso es bien importante porque ayudan al fomento del turismo, del consumo local, a impulsar la economía. Platícanos de esto, que es bien importante. Sí, así es. Vienen personas de la ciudad de Puebla, de Querétaro, hubo mucha persona interesada incluso de Chihuahua, que van a estar asistiendo, de Veracruz, de Jalapa también viene un equipo. Entonces es muy interesante, ¿no? También la comunidad de Chignautla está muy agradecida y muy participativa para poder impulsar el turismo, ¿no? Porque
pues la pandemia también nos pegó en esa parte, Claro. ¿no? Nos encerró a todos, a todas las familias, y los negocios, pues muchos se fueron hacia abajo. Entonces el turismo ahorita es lo que nos está ayudando. Y sí, como va a estar abierto los manantiales, entonces va a haber esta afluencia por parte de los vendedores, incluso algunos vendedores de otros lugares nos han pedido apoyo para generar logística con ellos, en que puedan obtener algún espacio y puedan acercarse vendiendo, ya sea tal vez comida o agua, o algunos artículos deportivos, ¿no? Que no que sea para los competidores o para las familias, porque por supuesto el lugar está abierto para que toda la familia pueda, Sí, claro, pueda llegar. nos hacías la mención de que al empezar de las familias vas, apoyas a tu competidor, en el caso de Sí. que tú no corras, vas y apoyas y pues por ahí vas, tomas un refresco, comes algo, disfrutas precisamente de los manantiales que están renovados Sí. y aparte pues también toda la región en Chiquinautla pues, son lugares muy bonitos. Sí. La naturaleza se presta mucho para lo que es precisamente el ciclismo, el correr. Nos comentaba Dagoberto que hay lugares muy impresionantes, Dagoberto de Teciubay, que hay lugares muy impresionantes que no disfrutamos tanto estando Sí. en la ciudad. Sí, así es, cuando estamos aquí no inmersos en la ciudad, los dejamos de lado. Y la zona del Cerro de Chignautla y los manantiales es una zona muy, muy pintoresca, ¿no? Así es. Muy particular incluso de la región, ¿no? Somos muy, pues, bendecidos con esta zona que está... Rica en naturaleza, Sí, en fauna y en es. flora, así es. Sí, en todo, ¿no? Y bueno, los manantiales, Chignautla, característico con el agua, ¿no? Súper relacionado con el agua. Sí. Y entonces que lo disfruten. Ojalá haya quienes se animen a nadar, a disfrutar un poco ¿no? de Sí, la claro, poza, no que les debemos puedan. que sí lo va a ver, ¿no? ¿Qué categorías van a ver? Bueno, tenemos las dos rutas, que tenemos la de 7 kilómetros y 14. Entonces tenemos varonil y femenil, y está subdividida en categorías de juvenil, digamos la parte libre, y también la Master Plus, que sería para personas de tal vez 50, 60, ¿no? Ah, correcto. ¿Hay un costo de inscripción? ¿Todavía hay lugares para que vayan? Sí, tenemos ya pocos lugares, pero todavía tenemos algunos. El costo de la inscripción es de 400 pesos. Esto incluye todo el kit completo, que es el número del competidor, la hidratación, los alimentos que se puedan dar en los diferentes abastecimientos, la playera, una bandana y bueno, toda la logística que estamos llevando para cada uno de ellos, ¿no? Eso es lo que incluye los 400 pesos de su inscripción. De su cuota de inscripción. Así es. Y todavía tenemos algunos lugares. Entonces quienes se quieran animar todavía pueden comunicarse con nosotros en la página, ya sea directamente ahí, o puede ser al WhatsApp. Les puedo dar mi número, el 231-106-3394, y ahí con gusto les puedo dar cualquier información. ¿Dónde va a ser el punto de salida y de la meta? Sí, todo es justo en los manantiales. Ahí tenemos las dos, es la salida. De ahí va a partir. Así es. Y la meta también es ahí. Entonces, por esta amplitud que tienen los manantiales, ¿no? Esta posibilidad que tienen de dos entradas y salidas, entonces es ahí el punto de reunión. Es el domingo, como platicábamos, a las 8 de la mañana. Tenemos planeado que sea la de 14 kilómetros sea a las 8 la salida, y la de 7 a las 8:10, para que entonces tengan Hay un margen de tiempo. Ajá, y ya de ahí ya cada quien disfrute la ruta, ¿no? Correcto. Pues para finalizar esta entrevista, un mensaje que tengas para la audiencia y recalcar de nuevo dónde los pueden contactar para que, por si se quieren animar a ir a correr, pues vayan y aprovechen, que el lugar está muy bonito, la verdad está muy bonito, las rutas, toda esa zona está magnífica para ir a correr, para ir a hacer ciclismo, para ir a caminar,
Mucha gente antes agarraba y iba a caminar precisamente. Ahorita hay que aprovechar todo este tipo de espacios naturales y nos comentabas que el gobierno del municipio de Chignautla está muy interesado y obviamente pues se va a manejar lo que es protección civil, Sí. lo que es todo lo de las ambulancias, la seguridad pública va a estar involucrado. Asistan, es un evento que realmente vale la Sí, pena. sí, definitivamente sí los invitamos a todos quienes quieran participar o quienes quieran vivirlo como una experiencia, ¿no? O sea, en el sentido de que pueden ver cómo participan los demás, ¿no? A veces es súper enriquecedor para alguien ver cómo se esfuerzan en diferentes áreas, ¿no? Así En es. cualquier actividad. Entonces, tal vez después se puedan animar a nuestra siguiente edición o a otras carreras. Entonces, por supuesto que están todos invitados y súper agradecidos con su audiencia que nos está prestando este momento, ¿no? Y a ustedes por la invitación. Y como decía, también al gobierno municipal porque están impulsando mucho este movimiento. Y pues nada, las puertas están abiertas. Nos pueden localizar en la página de Trail 9 Manantiales o la página de Toda Montaña también, Correcto. que sería nuestra de la organización, ¿no? Para después futuros eventos que tengamos en otras áreas deportivas que se puedan abrir. Entonces ahí nos pueden contactar o al número que les di hace un rato del 231-106-33-94. Correcto. Pues te damos las gracias, Jesús Ruiz, por habernos acompañado el Sí. día de hoy aquí en tu programa, Tu Espacio Foro Anime, e invitamos igual a todos los que tengan un evento deportivo, cultural, artístico, pues pueden venir aquí con nosotros. El espacio es totalmente libre, totalmente abierto para impulsar todo este tipo de actividades, para fomentar precisamente ahorita lo que es la salud también. Pues los invitamos. Pues me despido de ustedes, no sin antes agradecer a los patrocinadores, si no luego me regaña el productor, a Fotografía y Video Happy Moments, a Phoenix Sound Sonido e Iluminación, y también aprovechamos pues para invitarlos a que nos visiten y vean todas las publicaciones y los trabajos que realizamos como agencia de publicidad, edición de audio, video, imagen, página web, perifoneo, sonido, iluminación, karaoke, fotografía, filmación, botargas y demás. Tenemos muchísimos servicios, todo lo que necesiten en publicidad, aquí con nosotros lo pueden encontrar. Le doy también las gracias a Jesús Gallegos, que está detrás de cámaras haciendo posible que salga esta emisión. Muchas gracias de nueva cuenta por haber asistido a tu programa Foro Anime. A ustedes. Mi nombre es Miguel Gallegos, que pasen todos una excelente tarde. Hasta Excelente pronto. tarde.